5 minutos, un episodio, una historia. Bienvenidos a En 5 minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio volveremos sobre hechos que dejaron huella. El país no se despertó de golpe. La revolución fue más bien una explosión de tensión acumulada durante décadas. El régimen autoritario que gobernó durante 30 años dejó su huella en cada aspecto de la vida cotidiana. La corrupción se extendió en las instituciones, la economía no ofrecía oportunidades y las libertades fueron severamente restringidas. Antes de 2011, Egipto estaba marcado por una creciente desigualdad entre la élite gobernante y las masas empobrecidas. Aunque el crecimiento económico aumentó en los últimos años de la década del 2000, no benefició a los sectores más vulnerables. Los jóvenes educados no lograban conseguir empleo y las clases medias veían cómo los precios se disparaban mientras sus salarios se estancaban. La corrupción era evidente e incontrolable y los pocos que vivían cómodamente mostraban su riqueza, lo que aumentaba el descontento social. A esta situación se sumaban los abusos constantes por parte de las fuerzas de seguridad. La policía, bajo control del régimen, se dedicaba a perseguir a quienes se oponían a la dictadura utilizando tortura y represión. La ley se aplicaba de manera selectiva, dejando una gran parte de la población expuesta a la injusticia sin ningún tipo de protección. La estabilidad del régimen parecía depender de la represión, y las pocas reformas que se hicieron a lo largo de los años no lograron tapar el creciente malestar popular. El punto de quiebre llegó a principios de 2011 cuando las primeras chispas de protesta que surgieron en Túnez alcanzaron Egipto. Los egipcios ya estaban profundamente indignados y las redes sociales se convirtieron en el canal para organizarse y compartir el descontento. Pronto millones de egipcios, especialmente jóvenes, salieron a las calles convocados por una campaña en línea que organizaba una manifestación en la Plaza Tahrir el 25 de enero. La respuesta del gobierno fue, como se esperaba, violenta. La policía trató de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Sin embargo, la resistencia creció en número y en fuerza. En los días siguientes, las manifestaciones se extendieron a otras ciudades y la Plaza Tahrir se convirtió en el epicentro de un movimiento que pedía el fin del régimen, más democracia y una mejora en las condiciones de vida. El gobierno intentó negociar y desactivar la protesta con promesas de reformas. Sin embargo, la demanda era clara: la caída del régimen. A medida que pasaban los días, la presión sobre el gobierno aumentaba. El presidente intentó mantener el control, pero la situación se desbordaba. Finalmente, el 11 de febrero, el régimen se derrumbó. El presidente tuvo que abandonar el poder, lo que marcó un hito en la historia del país. Pero la caída del dictador no significó el fin de la lucha. Después de la salida del presidente, Egipto no experimentó la transición hacia un modelo democrático estable que muchos habían esperado. En su lugar, el país pasó por un proceso turbulento marcado por la inestabilidad política, la intervención militar y la creciente polarización social. Aunque los egipcios habían logrado derribar el gobierno autoritario, la democracia aún estaba lejos. Las elecciones en 2012 dieron como ganador a un partido islamista, lo que sumó incertidumbre al proceso. Mientras tanto, el ejército, que nunca perdió poder, siguió jugando un papel crucial. En 2013, tras un clima de creciente desconfianza en el nuevo gobierno, el ejército llevó a cabo un golpe de estado derrocando al presidente islamista. Este golpe fue respaldado por grandes sectores de la sociedad que temían que el país se dirigiera hacia un régimen autoritario más radical. El golpe de estado de 2013 trajo consigo una nueva ola de represión. El gobierno militar tomó medidas severas contra los opositores políticos y las libertades se vieron aún más restringidas. Las protestas que se dieron en contra del golpe fueron violentamente reprimidas y las organizaciones de derechos humanos denunciaron miles de arrestos arbitrarios y abusos. Hoy el panorama en Egipto sigue siendo incierto. Aunque el régimen militar logró imponer un orden, la situación económica continúa siendo grave. La pobreza y el desempleo permanecen y la represión sigue siendo una herramienta para mantener el control social. A nivel internacional, Egipto se mantiene como un actor clave en la política de Medio Oriente, pero a nivel interno la transición hacia un régimen democrático sigue siendo una promesa rota. Si bien el país logró deshacerse de un dictador, la democracia no logró asentarse, y la crisis que llevó a las protestas del 2011 sigue sin resolverse de manera satisfactoria. La primavera árabe cambió la historia de Egipto, pero sus resultados no fueron los que muchos esperaban. El descontento sigue siendo profundo y la lucha por un futuro mejor parece estar lejos de ser una realidad. Cinco minutos, una historia y muchas más por venir.
Nos encontramos en el próximo episodio.